Hola, mis amigos de las redes sociales, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y con mucho gusto lo vamos a hacer. Hemos venido hablando sobre el Evangelio de San Marcos como el más histórico, el más apegado a la historia, el primero que se escribe. Y bueno, nos narra un Jesús histórico, ¿verdad? Que suscita esta pregunta y me lo han dicho en varias ocasiones, Baena. El Jesús histórico, el Jesús de la historia, es el mismo que el Jesús de los Evangelios. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante porque he tocado estos temas en varias partes, y eh, llama mucho la atención esta pregunta, ¿no? Pero sinceramente nosotros sabemos que Jesús nació de mujer, del matrimonio de José y María, ¿verdad? No podía ser de otra forma porque es humano. Y ahí ese dogma, ¿verdad? De la doble naturaleza de Jesús, dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, pues hacen precisamente, ¿verdad?, que Jesús sea Dios y sea hombre. 100% combatiendo la herejía arriana, ¿verdad? Más punzante, que Jesús se había hecho Dios en la cruz del Calvario, a través del sufrimiento. Y no, ¿verdad? No. Jesús fue Dios y humano desde su nacimiento, ¿verdad? Entonces, por eso que Jesús tiene hermanos, y tiene hermanos. María tuvo más hijos con José, es natural. En un matrimonio judío esa era la norma, ¿verdad? Cumpliendo el Génesis, ¿verdad? Creceos y multiplicaos. Esa era el mandamiento, ¿verdad? Entonces Jesús crece, ¿verdad? Se desarrolla en su infancia, a lo largo de toda su juventud, hasta la edad adulta, 34 años aproximadamente, en el taller de carpintería que le había enseñado su padre a trabajar la carpintería como artesano. De ahí él vivió en Nazaret y de ahí su conocimiento de la agricultura, porque ahí estaba, se la pasaba con muchas personas, ¿verdad? Campesinas, de provincia, como quien dice, ¿no? Y se fue desarrollando su vida hasta que escuchó hablar de Juan Bautista, el profeta austero, ¿verdad? Juan Bautista, y lo fue y lo siguió. Precisamente fue su maestro. Juan Bautista fue maestro de Jesús, Jesús fue discípulo de Juan Bautista, y posteriormente matan a su maestro y ahí le entra la conciencia a Jesús de que él ahora tenía que ocupar ese lugar de profeta de Juan. Y así lo hace. Y al inicio de su vida pública, eh, se fue desarrollando también, ¿verdad? Formó su grupo colegiado y tenía la intención de ir a Jerusalén porque él pensaba que acá en Galilea no, vaya, el centro religioso, el centro importante de Israel estaba en Jerusalén. Allá es donde él tenía que ir porque allá él creía que se le iba a manifestar su Padre para cumplimentar la misión a la que él fue llamado. Pero esto fue fue evolucionando su conciencia hasta que entra precisamente a Jerusalén montado en un pollino cumpliendo la, 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 la profecía de Zacarías. Entró en un pollino montado con las hosanas y declarándolo rey de Israel, hosana al que viene, hosana al rey de Israel. Y posteriormente lo matan, ¿verdad? Que no sabía él, ¿verdad? No sabía él que lo iban a matar de esa forma, por supuesto. Pero por eso en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo digo, sino lo que dices tú. Es una sumisión tremenda a su padre, ¿verdad? El Abba, el papito de Jesús. Entonces, es muerto por las autoridades judías porque lo traiciona precisamente Judas, lo entrega al Sanedrín, que eran las autoridades religiosas, y estas lo condenan por blasfemo, lo condenan las tres acusaciones jurídicas, ¿verdad? Que lo condenan es porque se quiso pasar por rey de los judíos, se quiso hacer pasar por rey de los judíos, se quiso, se autonombraba hijo de Dios, y la tercera, que fue fundamental, ¿verdad? Fue que se negó a pagar impuestos. Esas fueron las tres
acusaciones facultativas jurídicas por la que lo envían a los romanos a Poncio Pilato, el procurador, y Poncio Pilato lo condena a muerte. Y es azotado, vilipendiado por los romanos, le ponen la corona de espinas, y Jesús muere precisamente el viernes santo, ¿verdad? Muere Jesús en la cruz del Calvario, y posteriormente los romanos, como era un sedicioso, un rebelde, un preso político, en pocas palabras, pues lo mata, ¿verdad? Y el cuerpo no se lo entregan a los judíos, a la familia de Jesús, porque no tenían esas canonjías ni esos derechos. Era un criminal y por eso muere. Y los romanos tiran su cuerpo, ¿verdad? Marcos así lo consigna por escrito, ¿verdad? ¿Se acuerdan del verbo entilicio? Lo tiran así como mal forjado, lo avientan a una fosa común. Las fosas comunes eran horadadas así en el monte, en la colina, y ahí se aventaban los cuerpos, ¿verdad? Y se dejaban morir ahí, ya abandonados, tirados los cuerpos inertes, ¿verdad? Y por eso San Marcos dice que las mujeres veían a lo lejos veían porque pues era lo único que podían hacer, ¿verdad? Mirar a lo lejos. Entonces, nunca se supo dónde quedó el cuerpo, y de ahí nació, ¿verdad? Que las mujeres, al negárseles esos privilegios, al negárseles el cuerpo de Jesús, pues ellas dijeron que Jesús había resucitado, y con eso se hizo un reguero de pólvora tremendo, donde hasta la fecha, el día de hoy, nosotros lo creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque después los apóstoles y los discípulos empezaron a experimentar revelaciones interiores, ¿verdad? Visiones interiores, donde veían al Divino Maestro, y por eso Mateo, Lucas y Juan, pues ya ponen ya las apariciones que no son narradas en Marcos, ¿verdad? Porque pues, no había. Apenas se había corrido la buena nueva esa de que Jesús había resucitado. Y, y ahí muere, ¿verdad? Ahí se acaba la historia de Jesús, lo histórico de Jesús. Entonces, los evangelios, por supuesto que Marcos escribe para una comunidad, ¿verdad? En Roma, de paganos, cristianos provenientes del paganismo, y Mateo ya adecúa la historia, la adecúa, ¿verdad? Pero porque él escribe para una comunidad judía, ¿verdad? Para una comunidad de cristianos provenientes del judaísmo. Por eso tú puedes encontrar en Mateo 41 citas bíblicas del Antiguo Testamento en el Nuevo, porque para el judío era facultativo que ¿en qué te basas, verdad? ¿En qué te basas? Entonces, por eso son 41 citas bíblicas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y después ya Lucas, que escribe para la gentilidad. Recuerden que Lucas se suponía que era el médico de Pablo. Lucas ya escribe para la gentilidad. Y Lucas tiene un detalle bien importante en su adecuación de la historia, donde elimina toda la violencia que puede, la elimina del Evangelio, ¿verdad? Siempre elevando las características morales de los protagonistas, de los personajes que él pone en su evangelio, ¿verdad? Y por eso quita los latigazos, los escupitajos y todo eso lo quita de la pasión de Jesús, ¿verdad? Y luego ya viene Juan, que ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que Juan, el discípulo, tiene en su contenido el discípulo amado, que no es otra cosa más que la comunidad juanina. Recuerden ustedes que el Evangelio de San Juan lo escriben 4 autores, ¿verdad? Tiene 2 epílogos al final, el Evangelio de San Juan, y lo escriben 4 autores. Entonces, todo esta, ya Juan ya lo eleva, lo maximiza completamente, ¿verdad? Donde Jesús sabía todo, donde Jesús era el principio y el fin. Bueno, ya maximizado, y por eso el Jesús de los evangelios, ¿verdad? Es un Jesús de la buena nueva, de la buena noticia, donde Jesús lo sabía todo, lo hacía todo, caminaba sobre el mar, resucitaba, revivía muertos, bueno, todo hacía, ¿verdad? Cuando, eh, ese es el Jesús de los evangelios, pero el Jesús de la historia, el que cuenta Marcos, es un Jesús humano, que ríe, que llora, que lo traicionan, que se siente, que tomaba, bueno, como tú y como yo. Es una persona que tenía dudas,
que dudaba completamente porque no tenía la conciencia plena desarrollada que Él era el Hijo de Dios, sino que se fue dando conforme fue creciendo Jesús y conforme a las vivencias, fue descubriendo que Él era precisamente el Hijo de Dios y la misión para la que Él había sido llamado, que era para instaurar el reino de Dios en la tierra. Y por eso se maximiza más para todos los que conocemos la historia de Jesús, porque pues era un ser humano, no era como los dioses de los griegos o los dioses de los romanos o los dioses de los egipcios, ¿no? Amón, Ra, Isis, esos eran puros ídolos y nosotros no. Nosotros los cristianos tenemos un Dios vivo que vivió en la tierra, que cohabitó con nosotros, que fue nacido de mujer, que igual que tú y que yo, con los mismos sufrimientos, con las mismas dudas, y que sin embargo llegó a la cúspide de entregar su vida por sus amigos. ¿Qué amor más grande es ese? Que el dar la vida por sus amigos. Murió por la causa que él seguía, que él creía. Y Jesús, y Dios no lo abandona porque lo resucita y ahora está vivo y sentado a la diestra del poder, reinando en el universo. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros alabamos y rendimos y servimos. Un Dios humano, semejante a nosotros. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.